Bienvenidas a esta nueva clase donde vamos a confeccionar una bermuda. Una bermuda que contiene bolsillo en el costado, aprenderemos a su colocación y además también contiene una cinturilla y tiene como la parte superior como hace una especie de volante que se queda más suelto. Con este mismo patrón lo podemos hacer en formato más bermuda o lo podemos hacer también en pantalón largo. Es la misma confección, la única diferencia es que puedes obtener de un mismo patrón y de una misma técnica dos modelos diferentes. Además, también te enseñaré a colocar no solamente lo que es la goma en la cinturilla en nuestro pantalón, que además también incluiré la técnica para incluirle además también un cordón. Esta clase es bastante interesante porque te puede hacer infinidad de prendas con este mismo patrón, tanto en invierno como en verano. Pues vamos a entrar ya en acción. Los materiales que vamos a necesitar para realizar esta bermuda va a ser el tejido que vayamos a utilizar. Yo en este caso voy a utilizar un tejido de lino, los patrones que ya tenemos confeccionados a nuestra medida y a nuestro diseño y goma también para la cinturilla de nuestra bermuda. Esto es todo lo que necesitamos. Entonces a partir de ahora vamos a comenzar ya a cortar las piezas que vamos a necesitar para la confección de nuestra bermuda. Para empezar a cortar, llevamos los dos orillos del tejido hacia uno de los extremos, encarando el derecho del tejido con el derecho del tejido. Colocamos la pieza, por ejemplo, de la espalda, siguiendo la línea de hilo paralelo totalmente al doble. La línea también, el patrón del delantero, también lo podemos poner invertido, ya que se trata de un tejido que es liso. Aprovechando un poco también el tejido, coloco el fondo de bolsillo. Vamos a necesitar 4 y lo voy a colocar aunque sea al contrahilo, y también en el doble del tejido voy a colocar así también la parte de la cinturilla. Esta es la forma que yo voy a colocar mi tejido y lo vamos a fijar con alfileres y empezamos también a cortarlo. Saca tus piezas sobre el patrón y ahora nos vemos en cuanto la tengas cortado. Una vez que tengamos cortado ya todas nuestras piezas, vamos dejando reservado lo que es la cinturilla. Tenemos la parte del bolsillo que le vamos a hacer unos piquetes donde tenemos el aplomo de cadera y el fin también de bolsillo. Le hacemos también la parte del delantero unos piquetes también en la misma línea de bajada, en el aplomo de bajada de cadera y la línea del bolsillo. Y hacemos igual también en la parte de la espalda con los aplomos también que tenemos de cadera y de bolsillo. Una vez que ya lo tengamos marcado estos piquetes, lo que vamos a quitarle lo que es el patrón y vamos a remallar todas nuestras piezas. En este caso, como yo estoy tratando con un tejido que es muy parecido en el derecho y en el revés, voy a marcar con una marquita el revés del tejido. Para ello puedo utilizar una tiza o el rotulador también mágico que después se borrará con la plancha. Pues quita todos tus patrones, consérvalos para un futuro proyecto y vamos a remallar todas las piezas. Una vez que lo tengamos todas las piezas remalladas, vamos a empezar a unir una de las entrepiernas y también a incluirle también el bolsillo, a coserlo también tanto al delantero como a la espalda para después ya unir las dos entrepiernas. Esto sería el resultado que debemos de conseguir, pero vamos a empezar a confeccionarlo. Para ello tenemos las piezas del delantero, piezas de la espalda y los dos de los bolsillos. Aquí tengo la parte del delantero y la parte de la espalda, ambos derechos hacia mí. Vamos a empezar a colocar la parte de los bolsillos encarando el derecho del bolsillo con el derecho también de la espalda. Lo colocamos fijando por los costados y vamos a unirlo con alfileres para así darle un pespunte.
Debemos de coserlo por el pespunte de margen de costura de 1 centímetro. Lo hacemos con el de la espalda y ahora con el delantero hacemos exactamente igual. Lo colocamos en la zona del costado, encarando el derecho del bolsillo con el derecho también del tejido, y vamos uniéndolo también por la parte de los costados y le vamos a dar un pespunte por el margen de costura de 1 centímetro. Adelante, vamos a darle ese pespunte a ambos bolsillos y ambas piezas. Una vez que la hayamos unido por el margen de costura de 1 centímetro, damos la vuelta hacia adentro al bolsillo, y para que quede bien asentadito y que el bolsillo no se vuelva hacia adelante, le vamos a dar un pespunte de carga. Eso significa que le tenemos que dar un pespunte a unos 2-3 milímetros del pespunte inicial, llevando todo lo que es el margen de costura hacia la parte del bolsillo. De esa manera lo que conseguimos que se quede el bolsillo hacia adentro y que no se vuelva. Una vez que lo tengamos esto dado, vamos a extender nuestra pieza, por ejemplo, del delantero con el derecho hacia nosotros, y le vamos a colocar encarando también el derecho de la espalda, haciendo coincidir desde la zona del bajo. Desde la zona del bajo vamos también uniendo todo lo que es el costado y después también fijando lo que es el fondo de los bolsillos. Para ello vamos a empezar a coser desde uno de los extremos del bolsillo, le vamos a dar la forma redondeada, llegamos justamente al pespunte donde hemos unido por el margen de costura de 1 centímetro y desde allí bajamos ya hacia abajo. Así queda cerrado lo que es el costado y todo lo que es el fondo del bolsillo. Y después también, ya que lo tenemos aquí colocado, vamos a encarar también lo que son las entrepiernas. Recuerda que la pieza de la espalda tiene más holgura que la parte del delantero. Entonces es normal que nos haga como esta bolsa. Vamos también a fijarlo con alfileres y también le damos el pespunte por margen de costura de 1 centímetro. Una vez ya que tengamos los dos delanteros, las dos piezas de la entrepierna ya confeccionadas, vamos a hacer la unión de estas dos. Para ello vamos a encarar lo que es la parte del tiro, la entrepierna, la parte de la costura, tanto de una pieza como la otra, encarando derecho con derecho, y a partir de ese punto ya vamos a llevar hasta el final del tiro delantero, en este caso, y desde ese punto también llevamos también el tiro de la espalda hasta su final. Lo vamos fijando con alfileres y a partir de este punto vamos a empezar a darle un pespunte por margen de costura de 1 centímetro hasta que lleguemos hacia el otro extremo. Si queremos también introducirle a nuestro pantalón y en la misma cinturilla un tipo también, aparte de la goma, también un cordón para darle otro toque casual, desenfadado o otro toque diferente, vamos a hacer, previo a que nosotros coloquemos lo que es la cinturilla en el pantalón, como debe de salir a través, lo vamos a hacer a través de unos ojales, vamos a irnos al interior de lo que es la cinturilla. En el interior de la cinturilla, justamente en el centro delantero, en este caso, yo lo he tenido que hacer en 2 piezas, pero si, aunque no tuviese costura, justamente en el centro delantero, lo podemos conseguir midiendo o doblando, mitad y mitad de cintura, y así ya sabemos dónde quedaría el centro delantero. Pues desde ese punto, lo que vamos a coger una entretela del mismo tono o lo más parecido de lo que es nuestro tejido, y se lo vamos a colocar a partir del centro delantero 1 centímetro y dejando también 1 centímetro de margen en la zona inferior. Y lo colocamos lo que es el adhesivo de la entretela encarado
en el revés del tejido y lo vamos a entretelar. Esto nos va a servir para cuando hagamos el ojal que no se deshilache el tejido. Pues vamos a colocarlo y a pegarlo con entretelado. Lo que también te recomiendo, una vez que hayas puesto también la plancha para pegar también la entretela, es que lo planches lo que es la cinturilla doblándolo justamente por la mitad y después también introduce el margen de costura hacia adentro y así ya lo tenemos marcado, la zona también del margen de costura y el doblez de la cinturilla. Vamos a tratar ahora lo que es la parte de los ojales. Tenemos que hacerlo teniendo en cuenta la zona donde hemos puesto la entretela y también un poquito el ancho de nuestra goma. Mi ancho de goma son de 3,5 centímetros y si esta es la parte del doblez, después lo que vamos a hacer es coserlo el carril justamente por donde está o donde termina la goma y toda esta parte, aproximadamente 1,5 centímetros, sería el rizo. Después, para que la goma no se me mueva, vamos a tener que coser justamente también un poquito por la mitad, darle aquí como margen de costura para sentar lo que es la goma. Entonces, por lo tanto, tenemos que calcular el ojal sobre esta zona. Yo me voy a separar aproximadamente 2 centímetros del centro delantero y voy a marcar el ancho del ojal, que tengo que tener en cuenta más o menos que sea el ancho de la cuerda que yo le voy a colocar. Esa va a ser más o menos, guardando la misma distancia, el tamaño de mi ojal. Por lo tanto, te recomiendo que te lo marques a cada extremo y que hagamos el ojal con el prensatela de ojal. Una vez que tengamos ya unido toda la parte del tiro, vamos a empezar a colocarle lo que es la cinturilla. Aquí te aconsejo que tengamos unido con alfileres lo que es el fondo del bolsillo con la parte del delantero, para que no se nos mueva. Vamos a coger nuestra cinturilla y la doblamos justamente por la mitad, que será el punto del centro del delantero. Y este punto lo vamos a hacer coincidir con el centro también del delantero, siempre con la costura en abierto. Yo lo vamos a coger con alfileres. Yo aquí en la cintura lo que he dado con la plancha lo he marcado justamente la mitad y también he marcado con la plancha el centímetro de margen de costura que iría también para coserlo en la parte de la cintura. No es obligatorio, pero sí que es verdad que te va a resultar la confección mucho más cómoda y más fácil si también lo planchan. Ya te digo, dobla justamente por la mitad de la cinturilla y después el margen de costura de 1 centímetro. Desde este punto lo vamos ya y haciendo coincidir hasta la parte de la espalda. Una vez que haya ya pasado todo el recorrido, he dejado todavía la cinturilla sin coser. Para hacerla coincidir, he cortado un poquito más larga por si acaso tener un margen de costura. Para rectificar. Aquí justamente cuando he llegado al final, pues ya le voy a dar un pespunte, marcando ya el final también de lo que es el margen, todo el recorrido de la cintura. Y marco por donde tengo que cerrar la cintura. Y así le doy un pespunte para cerrar todo lo que es el recorrido de la cintura. Una vez que tengamos ya hecho coincidir todo el recorrido de la cintura con el recorrido también de la cintura, lo vamos a fijar por margen de costura de 1 centímetro todo lo que es la cinturilla a lo que es la parte del pantalón. Y ahora, una vez que ya lo tengamos fijado con un pespunte, lo que vamos a hacer, aparte de la cinturilla, como ya lo tenemos doblado por margen de costura, si no es así, dobla 1 centímetro, vamos a volver hacia la parte derecha
y vamos a encapsular de esta manera lo que es todo imagen de costura. Y desde la parte del centro delantero lo vamos a ir fijando con alfileres todo el recorrido para así ahora darle también un pespunte a máquina. Ya lo tengo cogido con alfileres y le vamos a dar un pespunte para fijar lo que es la cinturilla. Pero le vamos a dejar una parte justamente aquí en la zona de la espalda sin coser, que va a ser por el cual vamos a introducir así lo que es la goma. Entonces empezamos más o menos a partir de 3 centímetros a partir de la costura central de la espalda y vamos dando un pespunte muy pegadito, a aproximadamente 1 milímetro o 2 de lo que es la cinturilla, hasta llegar otra vez a 2 o 3 centímetros antes de la parte central de la espalda. Una vez que hayamos cosido lo que es la cinturilla y hayamos dejado una abertura para introducir la goma, vamos a colocar la goma justamente por encima del pespunte que le hemos dado y vamos a medir. Si mide 3,5, vamos a marcar pues 3, no llegaría ni, bueno, vamos a poner 4 centímetros de pespunte de unión y vamos a marcar esa línea por todo el alrededor de la cinturilla, que va a ser por la cual vamos a coser el carril y después vamos a introducir la goma por dentro. También podríamos introducir la goma y después coser el carril. Sinceramente va a resultar mucho más cómodo primero coser lo que es el carril y después introducir la goma. Ya tenemos el carril ya hecho con un pespunte por margen de 4 centímetros, porque la goma que yo voy a utilizar mide 3,5. Vamos a empezar a introducir lo que es la goma por la abertura que hemos dejado y coloco un imperdible en el extremo de la goma. Y vamos a ir pasándolo por el carril, de tal manera que tiene que salir por el otro extremo. Mi recomendación es que el extremo que queda fuera lo pillemos con un alfiler, porque hay muchas veces que tiramos de la goma sin darnos cuenta y al final se escapa. Pues vamos a introducir la goma por dentro de ese carril. Tenemos que tener cuidado de que no se dé la vuelta, ni que se rice, ni que quede bien posicionada lo que es la goma dentro de esto. Y cuando ya saquemos por el otro lado la goma, quitamos imperdible y lo que vamos a hacer es coser los dos extremos. Tenemos que tener en cuenta si la goma se ha rizado, es mantenerla derecha. Y vamos a montar un extremo sobre el otro y le damos un par de pespuntes para que no se suelte. Y ahora, por último, vamos a cerrar lo que es la abertura que hemos dejado abierta, y para que la goma no se vaya moviendo porque se va enrollando en sí misma, lo que le vamos a hacer es otro carril también para introducir así el cordoncillo, y va a ser justamente aproximadamente por encima de lo que es el hoja. Le vamos a dar un pespunte cosiendo aquí lo que es la goma. Para ello, a la misma vez que vayamos cosiendo, vamos a tener que estar estirando el tejido. Y ya por último, cogemos el cordón que vamos a introducir. También uno de los extremos lo unimos con imperdible. Introducimos imperdible por el carril que hemos dejado para ello hasta llegar a sacarlo por el otro extremo. Si ya lo sacamos,
por el otro extremo y ajustamos el cordón a la medida o a la largura que así desee. Quitamos el imperdible y en este caso, como es un cordón también de algodón y se me va a deshilachar muchísimo, ato un par de nudos a cada extremo, no solamente para que no se deshilache, también para intentar que no se meta por dentro del ojal que le hemos hecho. Y así se quedaría lo que es la cinturilla con goma y también la parte también de los volantitos que se va a quedar así sueltecito hacia arriba. Con nuestro cordón, en este caso que queramos también incluirle el cordón. Ya para terminar, lo único que hace falta es ajustar el bajo. En este caso, este pantalón va a ser un pantalón largo, a diferencia del beige, que es exactamente igual, lo único que cambia es la parte de la cinturilla y le hacemos el dobladillo hacia adentro para finalizar ya nuestro proyecto. Y así quedaría ya el resultado de la bermuda. Como veis, una bermuda muy sencillita de hacer, pero después puesta va a quedar muy bonita. Y también hemos practicado lo que son los bolsillos, incluidos justamente lo que es la costura. Este tipo de bolsillo le hemos aplicado una bermuda, pero lo puedes aplicar a lo que es a una farda, a un abrigo o cualquier otra prenda que requiera un abrigo justamente en la costura. Espero que te haya gustado y te anime a realizar tu siguiente prenda. Espero que te haya gustado este video tutorial de la confección y te anime a crear tu propia prenda. En la siguiente semana, en la próxima clase, te enseñaré a realizar otra prenda para completar tu armario cápsula.